Estoy entrando. Ya, bendita sea la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4. Vemos que aquí comenzó la creación, fue el principio de todo. Dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién hizo la separación de la luz de las tinieblas? Dios. Amén. Entonces vemos aquí que en el comienzo esto fue algo literal. Esto fue cuando Dios separó la luz de las tinieblas, como vemos aquí al comienzo de la creación. Hubo una separación. Donde está la luz, no puede existir las tinieblas. Donde están las tinieblas, si uno enciende una luz, inmediatamente ilumina la oscuridad. Aquí al comienzo, como dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra como estaba, desordenada y vacía, no había luz. Digan conmigo, en el principio no había luz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, ¿qué es lo que había sobre la faz de la tierra al comienzo? Digan conmigo, las tinieblas, la oscuridad. Las tinieblas, la oscuridad. Y dice la palabra del Señor, estaban sobre la faz del abismo, dice sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y que hizo Dios una separación. Digan conmigo, Dios hizo una separación. Dios hizo una separación. Ahí hizo puso la luz, y ahí tuvieron que huir las tinieblas. Por eso que por la noche está la oscuridad, y viene por la mañana sale el sol, inmediatamente ilumina, la oscuridad tiene que desaparecer. Digan conmigo, donde hay luz, no puede existir la oscuridad. Entonces, aquí estamos comenzando, vamos a ir a otros versículos bíblicos. Entonces vimos que la separación que hizo Dios de la luz y de las tinieblas, ahí fue un acto literal de la separación de la luz de las tinieblas, cuando Él creó la luna, las estrellas, el sol, Él hizo una separación. Entonces, cuando nosotros vamos a Juan 3:16 al 20, vemos que en el Nuevo Testamento Dios nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Cristo, que Él es la luz que ilumina esta tierra. Nosotros vemos que en el principio, cuando Dios separó las tinieblas y la luz, las separó, porque cuando llega la luz tiene que huir las tinieblas, cuando llega Cristo a nuestra vida tiene que huir las tinieblas. No pueden existir, tienen que huir. Las tinieblas tipificando al viejo hombre, a la vieja mujer, la nueva naturaleza divina tipificando al nuevo hombre, a una nueva creación que Dios, un nuevo nacimiento que Dios produce en nosotros, y vemos que ya dentro de nosotros está la luz. Digan conmigo, dentro de mí existe la luz de Dios. Entonces vemos que desde el comienzo hay una separación. Y después ahí vemos que en el Génesis Dios creó a Adán y a Eva, comenzó a procrearse los seres humanos, vemos que comenzó la maldad, entró el pecado en el mundo,
de tal manera que Dios tuvo que enviar un diluvio. Y cuando Dios envió el diluvio por la maldad de los tiempos de Noé, vemos que Dios tuvo que hacer una separación. Dios se llevó a Noé y a su familia, eran 8 de ellos, que todos servían al Señor, y hizo una separación. De multitudes de personas que habían en ese tiempo, nadie sabe. Hay estudiosos que dicen que habían 10 millones de personas, otros que habían 20 billones de personas, no sabemos. El que se imagina que sabe algo no sabe nada como debe de saberlo. Lo más importante es que Dios nos conozca a nosotros, que Dios conozca que nosotros estamos viviendo en la luz. Eso es lo más importante. Lo demás, no tenemos todo el entendimiento pleno, aunque algunos allá afuera pretenden tenerlo con tanta teología y tantos estudios, pero ponen al Espíritu Santo al lado, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Entonces vemos aquí que la separación continuó, ahí tipificando la maldad del hombre, tipificando al hombre justo, a la familia justa, igual que todos nosotros que estamos sirviendo al Señor, tipificamos a esa casa de Noé, a esa familia que sirve al Señor, porque Dios hizo un nuevo comienzo con nosotros. Eso fue lo que hizo Dios con Noé, una familia que servía al Señor, y decidió comenzar con ellos para seguir la procreación de los seres humanos. Después que bajaron las aguas, que Dios destruyó, hizo la separación, todos los que estaban en tinieblas se quedaron en el diluvio y solo la familia de Noé se salvó. Digan conmigo, otra separación de Dios. Otra separación de Dios. Entonces nosotros no estamos viendo separación de la luz y las tinieblas en el Nuevo Testamento. Nosotros lo estamos viendo desde el principio de la creación. Ahí fue literal, porque estamos hablando en los elementos de la tierra que tuvieron que ser creados. Pero la luz y las tinieblas tipifican también en nosotros, como les dije, la naturaleza divina, la naturaleza caída, que son las tinieblas. Entonces, vemos una separación, Dios diciendo, mira, la familia de Noé eran luz, el mundo estaba en tinieblas, por eso que envió el diluvio y destruyó todos esos seres humanos que había. Ahí vamos hasta Malaquías y sigue la maldad. Vimos que aún antes de Malaquías, el pueblo de Israel se desvió de los mandamientos, tentaron a Dios en el desierto por lo menos 10 veces. Las Escrituras nos muestran que el ser humano, el pueblo de Israel, tentó a Dios en el desierto con su desobediencia, con su rebeldía. Vemos después cuando llegamos al libro de Mateo, vemos que entre Malaquías y Mateo habían 400 años de silencio, donde Dios no habló ni por profeta, ni por visión, ni por sueño, y se multiplicó la maldad de tal manera que tuvo que levantar al profeta Juan el Bautista para que predicase y preparase el camino del Señor Cristo que había de venir a la tierra. Y vemos que ahí Jesucristo comenzó su ministerio después que fue bautizado, llamando al pueblo que se arrepintiera. Juan el Bautista predicó que el pueblo tenía que arrepentirse, diciéndole generación de víboras. Imagínate 400 años donde Dios no habló. Y la Biblia dice que el ser humano perece si no hay profecía. En esos tiempos no habían escrituras, por ende el Señor hablaba a través de los profetas. Pero imagínense que ni a los profetas escuchaban. El ser humano siempre, en su naturaleza caída, siempre ha sido un pueblo rebelde y contradictorio. El pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, no pudo guardar los mandamientos porque
había una ley en ellos. Por eso que la ley nadie la puede guardar perfectamente, los mandamientos nadie los puede guardar perfectamente. Por eso que tuvo que venir Cristo para cumplir la ley por nosotros. Por eso que nosotros aprendemos de esa ley, aprendemos todos esos mandamientos del comienzo. Dios nos dio los mandamientos para hacer una separación de su pueblo, enseñándole a su pueblo, mira, les voy a dar estos mandamientos. Sabemos que eso fue en el monte Sinaí, donde Moisés recibió la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y Dios dijo, mira, así va a vivir mi pueblo. Moisés, enséñale estos mandamientos a mi pueblo y así deben de vivir. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando nos esforzamos por guardar los mandamientos, rectificamos nuestras vidas, sacamos las tinieblas de nuestras vidas, ordenamos toda área desordenada, vamos sacando poco a poco, vamos sacando las tinieblas según el Espíritu Santo nos va mostrando. Todo esto es un proceso tedioso. Dios trabaja tediosamente con cada ser humano individualmente, pero progresivamente. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo va a ver cambios en su vida progresivamente. Digan conmigo, el cristiano tendrá cambios progresivamente. Ok, entonces Dios va haciendo esa transformación en nosotros que tenemos el Espíritu Santo progresivamente, va sacando las tinieblas, va formando nuestro carácter, va dándonos un carácter piadoso, sacando de nosotros el carácter iracundo, el carácter malgeniado, el carácter inmundo. Eso es lo primero que Dios forma en nosotros. Entonces Dios continúa con nosotros haciendo una separación. Cuando Jesucristo comenzó a predicar, le habló a los fariseos, ¿no? Que tenían que venir a Él, porque Él era la luz del mundo, que Él había venido a salvar lo que se había perdido. Los judíos no querían creer, sabemos, hasta que lo mataron, porque el ser humano no recibió a Cristo, simplemente porque el ser humano ama más las tinieblas que la luz. Vemos que las Escrituras nos enseñan que el ser humano amó más las tinieblas que la luz. Veamos en Juan capítulo 3, versículo 16. Y esto es para que ustedes lo puedan enseñar a otros. Mira, ¿por qué tú no quieres venir a Cristo? ¿Por qué tú sigues en tu vida mundana? ¿Por qué tú sigues viviendo como tú vives? Porque tú amas más tu pecado y odias a Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ir a Juan 3, 16 al 20. Dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo. Dice, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Digan conmigo, Dios no envió a Cristo para condenar al mundo. Dios no envió a Cristo para condenar al mundo, Sino para que el mundo sea salvo para que el mundo a través de Él. a través de él. ¿Ok? Entonces, todas nuestras predicaciones, cuando nosotros testificamos en las calles, nosotros le llevamos el plan de salvación a un ser humano, tenemos que explicarles que Cristo no vino a condenar al mundo, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, que Cristo vino a darnos una nueva naturaleza, vino a restaurar nuestra relación con el Padre, dándonos el Espíritu Santo. Porque hay esperanza para el ser humano hasta su último suspiro. Pero vemos aquí que las Escrituras nos enseñan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. Cristo vino a salvarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Digan conmigo, el que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree, El que no cree, fíjate lo que dice la palabra, ya ha sido condenado. Digo conmigo, ya ha sido condenado.
Ya ha sido condenado. En otras palabras, tú predicas el Evangelio, crees en el Señor Jesucristo, no, eso no es para mí, yo no estoy preparado para eso. Dice, ya tú eres un alma del infierno, pero ¿quién eres tú para condenarme? Yo no te condeno. La Biblia dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Digan conmigo, todo ser humano que no cree en el Evangelio ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Ahora bien, hay un remanente allá afuera. A los que antes Dios conoció, a eso los predestinó. A los que predestinó, a eso también llamó. Pero todo ser humano que rechaza el Evangelio ya está condenado, y si hay alguno de remanente, recibirá ese llamado de Dios, porque Dios lo conoció desde antes, ya predestinó a esa persona desde antes, desde la eternidad, lo llamó, lo justificó, quiere decir, pagó por sus pecados, y también lo glorificó. Dios comenzó una buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de la glorificación. Pero mientras que Dios no haga ese llamado, todo incrédulo ya ha sido condenado. Porque no, dice el versículo 18, parte B, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios es dura, es contundente. Dice el versículo 19, y esta es la condenación. Veamos cuál es la condenación. Que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Digan conmigo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Recuerden que esto es para nosotros enseñarles a otros, porque ya hay muchos de nosotros que ya entendemos que somos luz, ya no hay condenación para nosotros, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tenemos que enseñarle esto a los hombres que están perdidos, porque estamos llamados a alcanzar almas. Estamos llamados a presentarle el Evangelio a todos los seres humanos antes que llegue el fin. Entonces, repito el versículo 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la razón número uno? El por qué el ser humano no quiere a Cristo. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no quieren a Cristo? Cuando vino la luz al mundo, ¿qué hicieron los hombres? ¿Por qué rechazaron a Cristo? Amaron más las tinieblas. Entonces, ¿por qué el ser humano no quiere a Cristo? Porque aman su pecado, porque aman las tinieblas, aman la oscuridad. Entonces no vienen a la iglesia porque están huyendo de Dios. Cuando están pecando, se esconden porque no quieren que Dios les muestre a través de la palabra que están mal. Entonces, cuando estamos en pecado, huimos de la presencia de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado, amaron más su vida mundana, llena de inmundicia. Amaron todo lo malo de este mundo. ¿Y por qué aborrecieron a Cristo? Dice la última parte del versículo 19, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Ahora observa lo opuesto a aquellos que vienen a la luz. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué el impío no quiere venir a Cristo? Les pregunto, ¿por qué el impío no quiere venir a Cristo? No quiere dejar el pecado. Porque aman su pecado. ¿Y a quién aborrecen?
la madre. Por eso que dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más su pecado, su vida inmunda, que a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, digan conmigo, todo aquel que hace lo malo, Todo aquel que hace lo malo. aborrece la luz, aborrece a Cristo y no viene a la luz. Y no viene a la luz. Y digan conmigo, y no viene a Cristo Y no viene a Cristo. para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que dice la palabra del Señor, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, porque el que está haciendo el bien no tiene ningún problema en estar presente en la iglesia, él en intimidad con el Señor, no tiene miedo a congregarse con sus hermanos, no se preocupa si hay una palabra profética que de lo que el Señor quiere hablarle, pero cuando huye es porque sabe que Dios va a tomar los labios del predicador o va a tomar los labios de un profeta y va a exponer sus tinieblas. El Espíritu Santo lo va a redarguir de su mala vida. Por eso que huyen de la luz, huyen de Cristo. Ahora bien, versículo 21. Mas el que practica la verdad, digan conmigo, mas el que practica la verdad, Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a la luz. viene a Cristo, Viene a Cristo. para que sea manifiesto, que todo el mundo vea Para que sea manifiesto que todo el mundo vea. que sus obras son hechas en Dios. Entonces, la gente huye de la luz, huye de Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Ahora, los que practican la verdad, vienen a la luz, vienen a Cristo, para que sea manifiesta, que sea manifiesto delante de todos los seres humanos, que sus obras son hechas en Dios, que Dios mora en nosotros, que nosotros reflejamos la gloria de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, razón número uno, les pregunto, razón número uno, ¿por qué el ser humano, el impío, no quiere a Cristo? Porque ama más su pecado. ¿Y quiénes son los que vienen a la luz? ¿Quiénes son los que vienen a la luz? Digan conmigo, el que practica la verdad. Ahí está. Verdad, justicia y rectitud. Verdad, justicia y rectitud. Verdad, justicia y rectitud. El que vive así no tiene miedo de presentarse delante de nadie, no tiene miedo de presentarse delante de Dios, porque toda dependencia de nosotros está en el Señor. ¿Qué le vamos a decir al Señor que Él no sabe ya? Él conoce las luchas de cada uno, Él conoce las guerras de cada uno, Él conoce las pruebas de cada uno. Pero nosotros amamos la luz. Pero si hay alguno de nosotros que huye de la luz, huye de la presencia de Dios, hay tinieblas. Entonces, como no hay condenación para ti, como dice la Escritura, no hay condenación para los que están en la luz. Confiésalo y vuelve a la comunión con el Señor. Porque apartados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Digan conmigo, apartados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. 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 Si pecamos, ¿el Señor los lanza al infierno? ¿Qué dice la Biblia? Si pecamos, ¿qué dice el apóstol Juan si pecamos? ¿Qué tenemos? ¿Quién conoce? Tenemos abogado. ¿Dios te tiene en el infierno por pecar?
Eso no es escritural. No hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Ahora, sí hay condenación por los que abandonan a Cristo, los que están en el mundo. No los vamos a confundir. Porque si no están caminando conforme al Espíritu y no conforme a la carne, sí hay condenación. Pero los que estamos en Cristo Jesús, estamos congregados, estamos escuchando palabra, dice las Escrituras que la misma Biblia nos limpia. Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por mi palabra. En la última cena, ustedes ya están limpios por mi palabra, por lo que yo les he hablado. Entonces no hay condenación para los que estamos aquí, no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Ahora, si deliberadamente nosotros decidimos, esto no es para mí, esto es para loco, esto no es para mí, yo estoy cansado de esto, sí hay condenación para ti. Porque si no persevera y te vas para el mundo a pisotear la sangre de Cristo, como dice Hebreos 6, del 4 al 6, sí hay condenación para ti. Pero gracias al Señor que nosotros estamos comprometidos con la verdad, estamos comprometidos con las Escrituras, estamos comprometidos con Dios, vivir una vida de rectitud, de verdad, de justicia, bajo el temor reverente de Dios, en las vigilias, en los ayunos, en las oraciones de madrugada, ahí consagrándonos cada día más y más. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos separación. Vemos en el libro de los Corintios cómo el mismo Pablo habla de la separación, porque él dice que somos el templo del Dios viviente. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, esto no comienza aquí. Esta separación no comienza aquí. Digan conmigo, la separación de las tinieblas y la luz comenzó en Génesis. La separación de las tinieblas y la luz comenzó en Génesis. Digan conmigo, la separación de la luz y las tinieblas comenzó en Génesis. Y ahora vemos en todas las Escrituras, como dije anteriormente, vemos que hay separación entre la luz y las tinieblas. Hay una separación entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Hay una separación entre el impío y el que vive en justicia. Hay una separación. Hay ordenanzas que Dios nos da. Hay una nueva forma de vivir para el cristiano. Todo aquel que se llama cristiano tiene que vivir como cristiano. El cristiano no tiene nada que ver con las tinieblas. Pero tú ves que somos cristianos, pero todavía están bebiendo alcohol. La Biblia dice, ¿no? Que no mires la copa cuando se ve roja, cuando rojea la copa, no la bebas. Proverbios 23. Porque entra despacito entra el licor, entra esa copa de vino, y dice que después muerde como serpiente. Eso es tinieblas. Un cristiano quiere ser mordido como aspid. Yo no estoy de acuerdo que ningún cristiano esté bebiendo. Ahora, si hay alguien bebiendo vino, Dios no te va a tirar al infierno por eso tampoco. Pero no conviene. Eso queda en el área donde no conviene. Porque un día te pasaste y ya pecaste. Un día te embriagaste. O un día invitaste a una persona a tu casa, tú te tomaste una copita y llegaron familiares y se tomaron una botella. No conviene. Digan conmigo, el licor no conviene. Yo me puedo tomar la cerveza si yo quiero, pero no me conviene. Yo puedo tomar el vino, pero no conviene. Si estoy tratando de alcanzar a través de la palabra los que están perdidos, no conviene. La Biblia lo que dice es que la embriaguez es el pecado.
Digan conmigo, la embriaguez es el pecado. Es el pecado. Pero yo les pregunto, ¿cuánto nivel de alcohol Dios permite en el templo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros? ¿Cuánto nivel de alcohol permite Dios? Yo quiero que un teólogo me explique esa pregunta. Cuando dicen que pueden beber bebida, cerveza, alcohol, yo les pregunto, yo sé que la Biblia dice que la embriaguez es el pecado, pero ¿cuánto alcohol quiere el Espíritu Santo en el cuerpo? Yo les pregunto eso. Nada. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿cuánto nivel de alcohol tú permites en mi cuerpo hasta que yo me embriague? Es que ya uno no sabe si reírse con los predicadores modernos hoy en día. Yo no sé, ya no hay temor de Dios. Entonces uno enseña la sana doctrina, se van para otras iglesias y le enseñan basura. Porque eso es lo que es basura lo que están enseñando hoy en día. No, que la Biblia dice... ¿Dónde dice la Biblia cuánto alcohol tolera el Espíritu Santo? Yo le pregunto, pastor, dígame, ¿cuánto alcohol tolera el Espíritu Santo en tu cuerpo? Por algo el Señor está hablando de esto. Así que hay una separación de la luz y las tinieblas. Dice aquí en el versículo 14 de 2 Corintios capítulo 6. No os unáis. Aquí dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo tú puedes ser compañero con una persona injusta si tú eres justo? ¿Cómo tú puedes tener compañerismo y estar rociando con el impío todos los días? A no ser que le estés predicando la palabra, a no ser que te esté escuchando la predicación del Evangelio. Tenemos que hacer eso. Estamos hablando aquí, no podemos tener un compañerismo. No, está bien tu manera de vivir, está bien, no te preocupes, vamos a tomar una cervecita, vamos para el club. ¿Qué compañerismo hay con la luz y las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver el Hijo de Dios con el impío? Estamos para hacer luz en sus vidas, no oscuridad con ellos. Porque cuando nosotros nos unimos con personas injustas, ya nosotros habiendo recibido la justicia de Cristo, porque también nosotros vivíamos en injusticia, también nosotros éramos injustos. Cuando estábamos en el mundo, cuando le pertenecíamos al enemigo, nosotros no se nos había dado todavía esa justicia de Cristo. Por ende, nosotros vivimos en tinieblas también. Y sigue diciendo, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, vimos desde el libro de Génesis, en el Génesis capítulo 1, versículo 3, que Dios separó, creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Hubo una separación. Porque donde hay luz no puede haber tinieblas. ¿Está en las tinieblas o está en la luz? ¿Está en las tinieblas o está en la luz? Apaga una luz y está todo oscuro. Bien, vives en tinieblas, vives en oscuridad, bien. Ese es el frío, el que Dios tipifica que es el frío. Que no está salvo. Ahora, enciende una luz para que tú veas, desaparecen las tinieblas. Deja que Cristo siga brillando su luz en nosotros y va sacando todas las tinieblas de nosotros. No puede haber tinieblas donde hay luz. Por eso que Dios saca las tinieblas de nosotros. No puede haber comunión en la luz o las tinieblas. ¿Cuántas personas quieren vivir con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? Yo conozco personas que se llaman cristianos, pero se van a los conciertos. Los conciertos mundanos. ¿Qué tiene que ver los conciertos mundanos con Dios?
¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver la luz si tú eres luz? ¿Qué tú tienes que ver con las tinieblas? Dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Beliar? ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? Ninguna. Sabemos que Beliar tipifica al diablo, es nuestro enemigo, es nuestro adversario, es el adversario de Cristo que mora en nosotros. Entonces, esto tenemos que enseñarle a la gente allá afuera, mis hermanos. Esto es una noche de enseñarles cómo testificarle a personas allá afuera. Hay que explicarle que tienen que venir a Cristo o ya están condenados, que tienen que venir a la luz, que tienen que dejar el pecado, que tienen que dejar las tinieblas, que tienen que convertirse de las tinieblas a la luz. Por eso que Jesucristo le dijo a Pablo que es instrumento útil, que lo llamó para predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas a los gentiles para que salgan de las tinieblas y se conviertan a la luz admirable. Por eso que ese fue el llamado de Pablo. Instrumento útil me es para llevar la palabra a los gentiles, para predicar el evangelio, para hacer una separación, para sacar a la gente de las tinieblas y traerlas a la luz. Digan conmigo, yo tengo que predicar la palabra para traer a la gente de las tinieblas hacia la luz. Yo tengo que predicar la palabra. Y una vez que están en la luz, hay que enseñarle, bueno, ahora no tienes nada que ver con yugo desigual. Ya tú eres una persona justa, recibiste el Espíritu Santo, ya la justicia de Cristo fue imputada por ti, en ti, fuiste justificado, fuiste perdonado, ya Dios te ve glorificado en el futuro. Ahora apártate de la injusticia, apártate de los incrédulos. Y vamos a ver ahí. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjate en el versículo 15 que dice, ¿y qué concordia Cristo con el diablo? ¿O qué parte el creyente? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? No es que Dios es amor. Sí. ¿No vamos a tener comunión con los incrédulos? Eso no es lo que dice la Biblia. Estamos hablando de compañerismo. Estamos hablando de una vida, un patrón de vida viviendo con los impíos sin testificarle de Cristo y tú siendo oscuridad también. Porque si nos separamos de todos los incrédulos, entonces ¿cómo predicamos el evangelio? Yo tengo familiares, amigos, no quieren estar alrededor mío. ¿Por qué? Porque aborrecen la luz. No me aborrecen a mí. Si yo viviera como ellos, dándome su traguito, me amarían también, pero aborrecen al que vive dentro de nosotros. Digan conmigo, el impío aborrece al que vive dentro de nosotros. De nosotros. Ellos son los que huyen de nosotros. Nosotros los amamos. Yo conozco una pareja que él les decía, mira, vamos un día, vamos a almorzar, los voy a invitar a almorzar. Y siempre me decían, oh, pastor, que no me querían decir. Yo decía, pero ¿por qué si ustedes son amigos de nosotros hace tantos años? Estamos hablando de personas que son amigos y amistad de nosotros hace ya casi 20 años. Pero tienen un temor reverente, tienen como un temor. Dice, pastor, yo le voy a decir la verdad. Es que tú y Martica tienen otros niveles de santidad y como que yo me siento mal al lado de ustedes. No, mi hermana, pero no, eso no tiene nada que ver. Nosotros te amamos tal como tú eres. Tú eres una mujer cristiana que amas al Señor, pero estás viviendo en tinieblas. ¿Cómo estaba viviendo esa pareja? En tinieblas. ¿Por qué no querían pasar tiempo con nosotros? Porque no resisten la luz. ¿No? Aquí nos llegó una persona hace 3 semanas atrás, se sentó aquí en el sofá, ¿y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Aquí se siente la paz de Dios.
¿Qué es lo que dijo Elías? Que se sentía la paz. Dice, aquí se siente la paz, una paz. Le digo, esto es una casa pastoral. Y le empecé a hablar de Cristo y empezó a decirme que era bueno. Yo lo miré y le dije, tú no eres más malo porque tú no eres más alto. Si tú fueras un poquito más alto, fueras más malo todavía. ¿Pero cómo? Sí. Si tú tuvieras un poquito más de estatura, fueras más malo todavía. Me deja entender que es un impío, que no conoce a Dios. Le dije, te invito, ven a escuchar palabra. ¿Cuántas veces lo invitaba a Elías? ¿Lo invitaste? ¿Dónde está el varón? ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque aman la oscuridad. Aguan su botellita de cristal, su botellita de ron, su cervecita. Y yo no tengo nada que ver con esa gente. La Biblia dice, si hay un cristiano entre nosotros, si hay alguno entre nosotros, borracho, maldiciente, avaro, dice, no te sientes a comer con ese cristiano. Mis hermanos, corríjame, ¿eso dice la Biblia? Sí. Entonces, si tú tienes un tío borracho, ¿tú vas a tener comunión con ese tío borracho o le vas a predicar el evangelio? Y si son cristianos, no te sientas a comer en la mesa con ellos. No podemos ser más amorosos que Jesucristo. La iglesia moderna hoy en día, el pastor está en pecado, se sienta a comer con los pecadores de la iglesia, sabiendo que están borrachos, sabiendo que están viviendo mala vida. Ay, que Dios es amor. ¿Y dónde está el fuego consumidor? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿No dice la Biblia que cuando venga el arrebatamiento, dos estarán en una cama, uno se va para el cielo y el otro se queda aquí con el diablo? ¿No dice la Biblia que habrán dos mujeres en un molino, una se va con Dios y otra se queda con el diablo? Eso dice la Biblia, mis hermanos, me estoy inventando la palabra. Sí. ¿Por qué ustedes están ahí? Porque aman la luz. ¿Por qué no se ha ido ninguno? Porque aman la luz. Pero predícale esto a un impío. No. Después de echar culpa al pastor. No es que el pastor no tiene amor. No, es que los hijos del diablo no aman a los pastores ni a Cristo, aborrecen a Cristo, porque aman su pecado. Hace unos años atrás le llevé una palabra a una persona que la vi en un ataúd, que se estaba muriendo, reprendí el espíritu de la muerte, le llevé ese mensaje, se puso brava conmigo. Yo soy nada más mensajero. Ahora comenzó a ir a la iglesia, supuestamente, ahora comenzó a ir a la iglesia, ahora es cristiana. Pero ya están en los conciertos de Shakira. Los conciertos de Shakira. ¿Qué tiene que ver Shakira con Dios? Díganme, mis hermanos, ¿qué tiene que ver Shakira con Dios? Nada. ¿Shakira es luz o tiniebla? Tinieblas. Dura es la palabra. Pero el Señor confirmó mi palabra porque me llevó ahí, estaba yo limpiando mi página de Facebook y el Espíritu Santo me lleva a una lista de prédicas que yo tenía en mi Facebook de hace 4 años. Yo ni me acordaba de lo que yo había predicado hace 4 años. Y ustedes saben, cuando el Señor quiere darte un mensaje, te resalta. Entonces vi el Dios Elión, una prédica que había predicado sobre el Dios Altísimo, el Dios Elión, y me resaltaba. Como que el Señor me dijo, escucha esa prédica. Y yo había hablado en esa prédica sobre el mensaje que yo le había llevado a esa persona. ¿Cómo hay que hacerle caso cuando Dios te envía un mensaje que te vas a morir? No se arrepintió.
No hubo arrepentimiento. Empezó a hablar más del pastor. Pero en esa prédica yo expliqué muy bien lo que dicen las Escrituras. Esa persona me dijo, no, pero es que Dios, Dios manda un mensaje de consolación. Es verdad. Pero Dios también manda mensajes de condenación. Dios manda a los atalayas para decirte, esta es tu última oportunidad antes que te mueras. ¡Vuélvete a mí! Y en esa prédica yo prediqué todo eso. Y ahora comenzaron a ir a la iglesia y Dios, por eso que me mostró esa prédica y me puso en el espíritu que se la enviara. Y le envié esa prédica a la casa. Pero el orgullo es tan grande. El orgullo del ser humano es tan grande. Se justifican después que ya comienzan a ir a la iglesia y después se van para un concierto de Shakira. Shakira bailando casi desnuda. Ahí no hay luz. Ahí hay tinieblas. Un cristiano viviendo así, no hay luz, hay tinieblas. Y sí hay condenación para los que están en tinieblas. Pónganse bravo el que quiera ponerse bravo. Como yo siempre digo, toda la gente que venga aquí en mi casa es bienvenida. Yo les predico el evangelio. Si no les gusta la presencia de Dios, lárganse. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Como siempre ha visto una separación. Elías en el monte del Carmelo, el monte Carmelo, él dijo, ustedes escojan hoy en día a quienes ustedes van a servir. ¿A los Baales o a Dios? Ustedes escogen, ustedes decidan, la luz o las tinieblas, la justicia o la injusticia, a Dios o al diablo, ustedes escogen hoy en día. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y Josué decidió ese mismo camino también. ¿Y qué hizo Elías? No, Dios es amor. No. Le cortó la cabeza a 450 profetas falsos de los Baales. Es que la gente está jugando con un Dios vivo. La gente está jugando con un Dios que es 3 veces santo. La gente les impulsa. Hay expulsiones de iglesia. Cuando vemos personas viviendo desordenadamente, tenemos que expulsarlos de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces sigue diciendo aquí, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, un paréntesis. Esa prédica que le envié a esta persona es sellando que el mensaje venía de Dios para ella. Lo reciba o no lo reciba, el mensaje era para ella, porque eso es lo que decía la prédica. Y no es casualidad que 4 años después el Señor me envía esa prédica, que se la envíe. Como diciendo, ya se volvieron a mí, eso es lo que yo quería. Estaban muertos espiritualmente. Pero ahora pero siguen muertos espiritualmente porque los conciertos de Shakira no tienen nada que ver con Cristo. Punto. Yo quiero que todos se salven, todos vengan al arrepentimiento y todos lleguen al evangelio y se vayan al arrebatamiento juntamente con la iglesia. El que ama te dice la verdad. Es mejor herir al ser humano, es mejor herir a un familiar con la verdad que matarlo con la mentira. Lo hieres con la verdad y se va para el cielo. Lo mata con la mentira y se va para el infierno. Por eso que esto tiene que ser como una espada de doble filo. Si no te corta por un lado, te corta por el otro. Sigue diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos, los demonios? ¿Qué es Shakira? Digan conmigo, un demonio. Shakira es un demonio. Pacto con el diablo. Mundanalizando al mundo entero con sus bailes,
con su sensualidad, llenando las redes sociales de la injusticia, de la perversión, de la oscuridad. Pero yo soy cristiano y me voy para el concierto de Shakira. ¡No! Arrepiéntate y conviértete. Hay generación de víboras de estos tiempos. Hay generación de víboras de estos tiempos. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid, ¿qué dice el Señor? Ajúntate con ellos. No, Vete para los conciertos de Shakira con ellos. no, Vete a beber con ellos. Vete a hacer droga con ellos. Vete a fumar con ellos. Vete a bailar con ellos. Vete para Jet Set. Vete para la discoteca Jet Set. Mira ahí, puse en mi página de Facebook una fiesta mundana que había, creo que era una discoteca, en un rancho por allá por Colombia. Entraron 2 sicarios y empezaron a dar tiro. Y mataron a varios. Una muchacha joven que tenía un futuro por delante, la mataron. Ahí, vayan a la página mía de Facebook. Ahí está, como luce viva, una muchacha hermosa. Y mire cómo quedó, la mataron y mire cómo quedó su cuerpo, destruido completamente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré. ¿Quién habita en nosotros? Cristo. Y andaré entre ellos. ¿Quién anda con nosotros? Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y Él será nuestro Dios y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Él, Cristo, es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos. ¿Salid del medio de quién? Bueno, aquí dice, de los injustos, de las tinieblas, de Beliar, de los incrédulos. Salid del medio de ellos y apartaos. Apártense de ellos, dice el Señor. ¿Ve por qué la familia huye del pastor? Porque no resisten la luz. Se sienten confrontados. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cuándo el Señor nos recibe a nosotros? Digan conmigo, cuando no andamos con los injustos, cuando no andamos con los que están en tinieblas, cuando no andamos con el diablo, cuando no andamos con el incrédulo. Dice, entonces cuando tú salgas de entre ellos, yo los recibiré. ¿Eso es lo que dice la Escritura? ¿O debemos de yo sentarme con todo el mundo a tener comunión? No. Estoy ahí para hacer la luz. Si yo voy a algún lugar y no me permiten hacer la luz, me sacudo los zapatos y me voy. Bye bye. Si yo tengo algún familiar sensual en las redes sociales, en Facebook, y veo que está sensual, la saco de Facebook. No tengo comunión con ningún impío. Ahora, ¿quieren escuchar palabras? Bienvenidos. Aquí todos pueden venir a escuchar palabras. Dice el Señor, dice, y seré para vosotros vuestro por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta aquí palabra de lo alto. Entonces, esto tenemos que enseñarles, y esto tenemos que aprender nosotros. Les recuerdo siempre, mis hermanos, no podemos ser más amorosos que Cristo. Digan conmigo, yo no puedo amar más que Cristo.
Yo no puedo amar más. Si Cristo amó, ¿dónde está? Díganme ustedes, ¿dónde Jesucristo tuvo falta de amor cuando predicó el Evangelio? ¿Dónde él tuvo falta de amor? Díganme ustedes, impíos, los que escuchen este mensaje que va a estar en las redes sociales, ¿dónde Jesucristo pecó? ¿A qué mal le hizo a algún ser humano? ¿Y lo mataron por hacer lo bueno? ¿A Jesucristo lo mataron por hacer lo malo o lo bueno? ¿A Jesucristo lo mataron por ser justo o injusto? ¿A Jesucristo lo mataron por los creyentes mataron a Jesucristo o los incrédulos? ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Los creyentes o los incrédulos? ¿Los creyentes mataron a Jesucristo? No. El pueblo judío es un pueblo incrédulo que no cree en Cristo. Entonces, si Jesucristo, haciendo lo bueno, Él amó a todo el mundo, perdonaba a todos aquellos que se arrepentían. Le decía, mujer, yo no te condeno tampoco, vete pero no peques más. Al muchacho que sanó en el templo, ya está sano, joven, vete pero no peques más, porque si sigues pecando te puede venir algo peor. Así que si alguien aquí o alguien que me está escuchando no quiere que te pase algo peor en tu vida, arrepiéntate. Porque la Biblia dice que la condenación no viene sin causa. La condenación no viene sin causa. Todo tiene una causa. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, hasta aquí tu palabra, Señor. Trata con nosotros, trata con los impíos allá afuera, sigue salvando tu remanente. No hay ningún afán, ya todo está hecho, ya tú lo hiciste todo desde el principio, ya todo está determinado, desde el principio hasta el final. Tú viniste por un remanente, tú no viniste por las multitudes. A ese remanente tú los conociste desde antes de la eternidad. A ese remanente ya tú predestinaste. Ya nosotros estamos en ese camino predestinado. Mira, aquí escuchando la palabra, ese es el camino predestinado, sirviéndote a ti. Nos llamaste un día, nos justificaste, pagaste por nuestros pecados y ya nos glorificaste. Solamente estamos esperando la glorificación para recibir los cuerpos para la vida eterna. Y como tú siempre dices, los míos no se pierden. ¿Cuántas veces el Señor ha dicho, los míos no se pierden? ¿Cuántas veces el Señor ha dicho eso a través de profecía? ¿No tengo ningún testigo allá afuera? ¿Cuántas veces el Señor ha dicho, los míos no se pierden? Muchas veces, pastor, muchas veces. Amén. Amén. Entonces, ¿quién puede decir que un cristiano se puede perder? Si tú eres un creyente genuino, tú no te pierdes. Si tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, tú no te pierdes. Eso es lo que dicen las Escrituras. Si tú te pierdes porque tú nunca fuiste creyente, recibiste a Cristo, pero toda tu vida no naciste de nuevo. Hiciste una oración de fe, no recibiste el Espíritu Santo. Te pasaste toda la vida en los conciertos de Shakira, no tienes el Espíritu Santo. Seguiste en tu mundanalidad, no tienes el Espíritu Santo. No que te pierdes tu salvación, no, tú no perdiste nada, es que nunca tuviste tu salvación, nunca naciste de nuevo. Para mí es imposible vivir sin Dios. Eso es una evidencia que sin Cristo yo no puedo vivir. Es una indicación que yo le pertenezco a Él. Y el Padre dijo, Señor, los que tú me diste, todos los guardé en tu nombre, ninguno se perdió. ¿Cuánto se le perdió a Cristo? ¿Por qué? Porque eran de Él. Que se pierde porque nunca estuvo salvo. Nunca nació de nuevo. Nunca cambió su estilo de vida. No perdiste nada. Es que nunca fuiste cristiano. No está la iglesia llena de cizaña y de trigo. No hay una separación que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, separando el trigo de las cizañas.
No va a haber una separación cuando vayamos delante del juicio de las cabras y las ovejas. La separación la vemos en toda la Biblia. Hay una separación entre el camino angosto y el camino amplio. ¿Cuál camino decidimos tomar nosotros? Hay una separación en el camino de bendición y el camino de maldición. El camino de la justicia y el camino de la injusticia. Hay una separación. Tienes que escoger. Si siempre viviste en el camino amplio, nunca fuiste salvo. No que aquel perdió la salvación, no perdió nada, que nunca fue salvo. Era cizaña dentro de la iglesia. Nunca le perteneces a Cristo. Porque Cristo dijo, mío y mía eres tú, y a mí no se me pide de los míos. Es imposible que yo me pierda. Imposible que yo me pierda. Porque el Señor me ha dicho, si tú te apartas de mí, ¡ay de ti! ¿Qué es lo que viene? ¿Me manda para el infierno? No. Aquí hubo una sierva del otro avivamiento que murió. Que se murió. Y el mismo Dios a través de profecía dijo, mujer, podrán tocar tu cuerpo, pero tu alma no la pueden tocar. ¿A quién le pertenecía el alma? Al Señor. ¿Perdió la salvación la señora aquella? Puede tocar tu cuerpo. Satanás puede tratar tu cuerpo, puede dañar tu cuerpo, puede herir tu cuerpo. Pero ¿a quién le pertenece el alma? Si le pertenece a Cristo, ¿a quién le pertenece el alma? ¿Y quién la arrebata? La Biblia dice, mía, las ovejas mías, nadie me las arrebata. Digan conmigo, yo, oveja del Señor, nadie me arrebata de sus manos. Con confianza, díganlo. Nadie me arrebata de las manos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra nuevamente. Recibe toda la gloria y toda la honra. Bendición sacerdote, mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, mucha paz, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Y recuérdense de la oración de madrugada. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermanito Roberto, hermano Yolanda. Todos los que están ahí presentes, Dios los bendiga a todos los que están en Facebook.